Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver cómo podemos crear rutas para tener diferentes páginas en nuestra web utilizando Vue. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que para crear rutas tenemos que instalar una nueva dependencia, que es la dependencia de Vue Router. Es decir, necesitamos instalar un router para poder gestionar en qué rutas nos tenemos que mover o qué componentes se tienen que cargar en qué rutas. Y para eso lo que tenemos que hacer es npm install Vue Router. Así que voy a abrir una nueva terminal y escribo npm install o y latina, lo que queráis, Vue-router. Pulso Enter y esperamos a que se instale. Esto no debe tardar demasiado. Una vez instalado, en el package.json debe aparecer esta dependencia. Aquí la tenemos. Bueno, pues ya estamos preparados para utilizar el router. Esto por defecto no viene en un proyecto de Vue, a no ser que durante la inicialización del proyecto definamos que queremos utilizar router. Así que si no lo hemos hecho, pues lo instalamos. Bueno, pues una vez instalado Vue Router, ya podemos empezar a crear diferentes páginas. ¿Y qué es esto de página? Bueno, pues una página en Vue no es más que un componente. Lo que pasa es que habitualmente separamos los componentes pequeñitos, es decir, lo que va a ser el header, un menú, un botón, lo que sea, es decir, componentes, partes de una página, lo ponemos en la carpeta de components, y para páginas enteras, es decir, a aquellos componentes que se van a renderizar cuando estemos en una ruta concreta, los meteremos en otra carpeta que llamaremos o bien pages o bien views. A mí me gusta más llamarlo views porque es a lo que estoy acostumbrado, pero tanto pages como views son buenos nombres. Así que vamos a crear una nueva carpeta dentro de src y esta pues yo la voy a llamar views, pero como digo lo podemos llamar views o pages, ambos nombres son buenos. Views. Y aquí dentro meteremos todas las páginas que queramos crear. Como digo, una página no es más que un componente, así que va a ser un archivo .vue que representará lo que queremos que se renderice en una ruta concreta. Para poner este ejemplo voy a crear tres páginas muy sencillitas. Voy a crear una home, clic derecho, new file, voy a llamarlo home.vue, que va a tener lo mismo de siempre. Va a tener aquí el script, así que script setup, va a tener el template. Dentro del template, porque aparezca algo, pues le voy a poner por ejemplo un h1 que diga welcome to the home page y ya está. Y si quisiéramos darle estilos, pues un style, es decir, un componente normal y corriente. Y voy a hacer lo mismo, voy a copiar esto y voy a hacer lo mismo con otros dos componentes. Voy a crear una nueva página aquí, clic derecho, new file. A este le voy a llamar, por ejemplo, el componente create movie, que puede representar el formulario que hicimos en el vídeo anterior para crear películas, createmovie.view, aunque por simplicidad, pues nada, voy a copiar esto de aquí y voy a poner aquí en este h1, que lo he puesto en mayúscula, no me he dado cuenta, h1 create movie, ya está. Voy a modificar el home.view y lo voy a poner en minúscula, h1, y aquí en minúscula. Vale. Así que ya tenemos una home, otra página para create movie, páginas muy sencillitas, como veis, componentes con un h1 y ya está. Y voy a crear un tercero, clic derecho, new file, que voy a llamar simplemente movies, movies.view. Y lo mismo, aquí voy a copiar esto y voy a poner simplemente movies. Vale, pues ya tenemos tres páginas. Y ahora, ¿cómo hacemos para renderizar cada una de estas páginas en la ruta que queramos? Bueno, pues para eso hemos instalado en el package.json este router, el Vue Router. Y ahora, una vez instalado, tenemos que configurarlo. ¿Y cómo lo configuramos? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es crear otra carpeta dentro de src, clic derecho, new folder, y esta carpeta la vamos a llamar router. Y aquí dentro vamos a poner toda la configuración que necesite el router, que va a ser bastante sencilla. Dentro del router, clic derecho, new file, y vamos a llamarlo, por ejemplo, index.js. Es un nombre habitual, pero podemos llamarlo como queramos, router.js o lo que sea. Y aquí, pues yo voy a empezar a crear este router. Para eso, creo una variable o una constante que voy a llamar router, y esto va a ser igual a create router. Como vemos, esto es una función que viene de Vue Router, por eso hemos tenido que instalarlo. Pues hago clic aquí y entonces estoy importando create router de Vue Router. Pues const router igual a create router. Y esto es una función que necesita un objeto de propiedades o de opciones. Este objeto de propiedades pues va a tener esencialmente dos. Va a tener una que va a ser history
y history pues la podemos crear de algunas maneras, pero la habitual es create web history. Esto significa que nuestras rutas van a funcionar como estamos acostumbrados y todo va a ir separado por diferentes rutas. Dentro de cada ruta va a haber una barra, es decir, barra movies, barra action, si queremos mostrar las películas de acción o lo que sea. Bueno, pues create web history. Esto es una función, así que le ponemos paréntesis. Y aquí la segunda propiedad. La primera es history, la segunda son las rutas como tal que queremos crear. Routes. ¿Y esto qué es? Esto es un array, así que escribimos ya aquí directamente corchetes. Y esto es un array de rutas, que ahora la vamos a rellenar. Y por último, tenemos que exportar lo que hemos creado. Tenemos que exportar este router. Así que export default router. Y ya tenemos nuestro fichero de configuración creado. Como veis, es simplemente crear esta constante router con estas dos propiedades, history y root, y exportarlo para poder utilizarlo. Y aquí dentro de este array es donde vamos a empezar a crear nuestras rutas. ¿Y qué es una ruta? Pues una ruta en Vue no es más que un objeto. Voy a hacerle un enter y aquí voy a crear un objeto con tres propiedades. La primera propiedad es path. Path va a representar la ruta como tal. Pues como la primera página que yo quiero mostrar es la home, pues path, la ruta va a ser una barra. Es decir, si entramos en este caso localhost, si lo tuviéramos en cualquier otro dominio, pues si entramos en nuestro dominio y no ponemos nada más, queremos que se renderice la home. Así que ponemos path, la segunda propiedad sería name, que va a ser el nombre de esta ruta, podemos ponerle el nombre que queramos, yo le voy a llamar home, y en tercer lugar el componente que queremos que se renderice, component, y aquí ya lo que tenemos que hacer es importar el componente home que hemos creado en las views. Voy a poner home con H mayúscula, Visual Studio Code nos ayuda, hago clic aquí, si no nos ayudara, pues nada, no pasa nada, simplemente escribimos a mano esto de import home from views barra home.view. Bueno, pues ya tenemos con esto nuestra primera ruta creada. Y como esto es un array de rutas, pues lo que vamos a hacer es crear este tipo de objetos tantas veces como rutas queramos tener. Y como nosotros hemos creado tres páginas, una para create movies, una para home y otra para movies, pues vamos a crear estas tres rutas. Bueno, pues ahora lo voy a hacer más rápido. Creamos el objeto de nuevo, path, el que queramos. En este caso, pues quiero que sea para movies, así que va a ser barra movies. Luego el nombre, le voy a llamar también movies. No tiene por qué coincidir, le podemos poner el que queramos. Y el componente va a ser movies. Ya está importado también. Ya tenemos nuestra segunda ruta. Y ahora la tercera. Lo mismo, un objeto. El path va a ser, por ejemplo, barra create. El nombre va a ser, por ejemplo, create. Y el componente, pues va a ser el componente create movie. Vale, pues ya tenemos aquí nuestro fichero totalmente terminado. Ya no vamos a tener que hacer nada más, al menos mientras no queramos añadir más rutas. Tenemos ya esta variable que hemos llamado router, donde se está creando con createRouter, que se añade del view router que hemos instalado. Y esta variable pues tiene dos propiedades, history, que ponemos esto de create history, de create web history, y rutas. Dentro de las rutas es un array con estos tres objetos. Y por último lo exportamos. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos que hacer en el router, en el index.js. Lo podríamos cerrar, lo voy a dejar abierto solamente como referencia, pero lo podríamos cerrar. Vale, ¿qué más tenemos que hacer ahora? Bueno, pues ya tenemos el router instalado y el archivo de configuración creado y unas cuantas páginas creadas. Bueno, pues lo siguiente que tenemos que hacer es irnos al main.js para decirle a nuestra aplicación que queremos utilizar el router. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí antes de montar la aplicación, es decir, después de crearla, pero antes de montarla, podemos poner .use y entre paréntesis lo que queremos usar. Bueno, pues yo quiero usar router. Y aquí hago clic para que nos importe el router que hemos creado de barra router. Y por último, pues .mount. Es decir, lo que hemos añadido en el main.js es esta parte de aquí, que por supuesto hemos tenido que importar. Esto lo que significa es que vamos a utilizar el router en nuestra aplicación antes de montarla, para que sepa moverse a través de las diferentes páginas. Así que la configuración, como vemos, es bastante sencilla. Tenemos que acordarnos de estos pasos, es decir, instalar el view router, configurarlo en el main.js, crear el archivo de configuración router y ya está, y crear nuestras rutas y nuestras páginas. Vale, pues una vez ya hemos hecho eso,
lo que tenemos que decirle ahora a Vue es dónde queremos mostrar, dónde queremos que se rendericen estos componentes, es decir, Home, Create Movie y Movies, dónde queremos que se rendericen esos componentes en nuestra aplicación, porque podemos elegir donde queramos. Pero lo habitual es hacerlo directamente en el app.vue, es decir, en el componente principal, en el componente raíz. Lo habitual cuando utilizamos router, que es siempre o casi siempre, salvo en los proyectos muy sencillos, es que en el app.vue no tengamos nada, simplemente tengamos dentro del template una etiqueta que sea router view. Como vemos, ya nos la está diciendo aquí, le voy a dar clic, simplemente cierro la etiqueta, le voy a dar un poco de formato a esto y ya está. Vemos que se ha importado esto de aquí, import router view from view router, y estamos utilizando esto. Y este es el componente del router view que va a renderizar el resto de componentes según la ruta en la que estemos. O sea, ahora mismo estamos en la home, voy a ponerle menos lupa a esto. Ahora mismo estamos en la home porque estamos en ninguna ruta, voy a volver al index.js, es decir, cuando no estamos en nada, cuando estamos en barra, pues estamos en la home. Si yo aquí fuera ahora a barra movies, pulso enter, me renderiza movies. Y si yo fuera aquí a barra create, me renderiza create movie. Así que, solamente por recordarlo, en el app.view tenemos que poner esto de aquí, router view. Esto va a ser como una especie de televisión que va a cargar los diferentes canales de televisión. Y los canales son las rutas que pongamos en la barra de direcciones. Y así funcionan los routers. Y en concreto en el router de Vue, como vemos, es bastante sencillo. Y ya simplemente por terminar, para que no sea tan feo, permitidme copiar un pequeño código que tengo aquí para el componente de movies. Lo voy a pegar aquí en movies.view. Vale, voy a darle un poco de formato, que ahora mismo se ve muy apelotonado y no se entiende bien. Vale, voy a colapsar esto para que se vea mejor. Y esto es simplemente pues un script setup donde estamos creando, voy a darle aquí un enter, estamos creando un objeto que tiene 3 películas. Es decir, un array, perdón, que tiene 3 objetos de películas. El título, la duración y el director. El título, la duración y el director. El título, la duración y el director. Y aquí en el template, pues tenemos el H1 que dice movies y luego una lista que por cada película pues muestra su título, su duración y su director. O sea, es decir, nada del otro mundo, cosas que ya hemos hecho a lo largo del curso. Y un poco de estilos para que no se vea feo del todo. Y esto lo hemos hecho en el componente movies. Así que si ahora nos vamos a barra movies, pulso enter, vemos aquí las diferentes películas. Y ya lo tendríamos. Podemos, por supuesto, darle mejores estilos, quitar estas bolitas o lo que sea. Bueno, que de hecho, para dejar el vídeo ya bien terminado, pues lo voy a hacer. Me voy a ir al style.css y aquí, por ejemplo, pues simplemente voy a quitar las bolitas de las listas. Voy a decir que list style type none. Ya quitamos las bolitas y voy a quitar el padding, ya que estamos. Padding 0 y margin 0. Bueno, ya está, recargo la página. Y ya tenemos aquí nuestra página de movies, que se muestra estos 3 objetos. Si nos vamos a barra, es decir, a la página normal, a la home, pues renderizamos la home. Y si nos fuéramos a create, pues nos vamos a create. Vale, pues esto sería todo lo que os quería decir en este vídeo. Hemos tocado bastantes ficheros, pero realmente yendo poco a poco hemos conseguido configurar e instalar el router de una manera muy sencillita. Como vemos, es bastante fácil. Ya en los siguientes vídeos veremos cómo podemos trabajar con enlaces y cómo podemos darle una mejor estructura a nuestra página, pero lo que son las rutas ya están configuradas. Espero que esto os haya sido útil. Hasta la próxima.